Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una de las historias más poderosas, misteriosas y malinterpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos hemos escuchado la historia, una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero ¿y si te dijera que esta historia va mucho más allá de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera en absoluto solo una serpiente, sino un ser divino caído que preparó el escenario para una batalla cósmica que nos afecta hasta el día de hoy? En este video, descubriremos lo que revela el texto hebreo original sobre esta historia antigua. Exploraremos quién fue realmente la serpiente y viajaremos a través de la Biblia para ver cómo este engaño en Edén prefiguró la necesidad de la humanidad de un Salvador. Y aquí está la parte increíble, veremos cómo esta misma historia revela una promesa de esperanza, una victoria planeada desde el principio y cumplida en Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad completa, los significados ocultos en Génesis que pocos conocen y cómo esta antigua historia de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Créeme, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Si encuentras esta historia fascinante, por favor dale like al video, esto ayuda a que más personas descubran este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. No olvides compartir este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Comencemos una conversación sobre lo que esta historia realmente significa para nosotros hoy. Ahora, vamos a sumergirnos. Comencemos con lo que la mayoría hemos aprendido, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta historia es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, pero a menudo está malinterpretada o simplificada en exceso. En Génesis 3:1 se dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En las lecciones de escuela dominical, películas y la cultura popular, esta serpiente se presenta típicamente como una culebra parlante literal. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica. En la superficie es una historia simple, la serpiente engaña a Eva, ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán y, como resultado, ambos son expulsados del jardín del Edén. Esto se ve tradicionalmente como el origen del pecado y la razón del estado roto del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué aparece una serpiente parlante en la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué esta serpiente tiene la capacidad de hablar, razonar y desafiar directamente el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no hacen porque hemos sido condicionados a aceptar la historia como normalmente se presenta. La mayoría de las interpretaciones consideran a la serpiente como simplemente una culebra usada por Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional deja varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al encontrarse con una serpiente parlante? En cualquier otro contexto, un animal que hablara sería motivo de alarma. Pero Eva entabla una conversación racional con esta criatura, lo que sugiere que pudo haberla percibido como algo más que una simple serpiente ordinaria. Además, si tomamos esta historia literalmente, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente provocó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere algo más profundo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo maldecida a arrastrarse sobre su vientre ha sido interpretada como la explicación de por qué las serpientes reptan. Pero, ¿es esto realmente lo que dice el texto? ¿O hay un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué era el fruto prohibido? Muchos creen que era una manzana, pero la Biblia nunca especifica qué tipo de fruto era. El enfoque no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer del fruto le dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios, Génesis 3:5. Este es un detalle crucial, ya que resalta la naturaleza de la tentación. No se trataba solo de comer un fruto, se trataba de buscar sabiduría y poder aparte de la guía de Dios. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia sencilla de tentación y desobediencia, fácil de contar y entender. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿La serpiente es solo un animal astuto o hay más en esta historia escondido en el texto hebreo original?
Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, debemos profundizar más, mucho más, en el texto hebreo original. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en inglés es nakás. Este término a menudo se toma al pie de la letra como una serpiente literal. Pero aquí es donde se pone interesante. El hebreo es un idioma complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras suelen tener múltiples sentidos y el contexto juega un papel enorme en su interpretación. Si bien nakás puede significar serpiente, también tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee solo en un nivel superficial. Desglosemos esto. La palabra nakás proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Serpiente o culebra. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir una criatura que se arrastra y sisea. Por eso muchas traducciones simplemente lo llaman serpiente. Pero surge una pregunta: ¿por qué una simple serpiente sería descrita como más astuta que todos los animales del campo en Génesis 3:1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia mayor al de un animal común. El resplandeciente. En el hebreo antiguo, nakás también puede significar el brillante o el resplandeciente. Esto sugiere que la serpiente no era una simple culebra, sino un ser sobrenatural radiante. El término recuerda descripciones de figuras angélicas o divinas en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13-14, se describe a un ángel caído cubierto de piedras preciosas, resplandeciente en gloria. Esto encaja con la idea de que la serpiente era un ser angelical caído, quizá incluso Lucifer antes de su rebelión. Engañador o encantador. La raíz de nakás también significa practicar adivinación o encantar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula con mentiras o falsas promesas. Este significado encaja perfectamente con el papel que desempeña la serpiente en el Edén, un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandato de Dios y de buscar conocimiento fuera de su voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando miramos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo un reptil arrastrándose en la hierba. Es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos la decepción espiritual que estaba teniendo lugar. El término nakás como el resplandeciente se alinea con descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo escribe: y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el Edén pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un simple animal o algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo segundo. La palabra nakás sirve como una pista que apunta a un ser que no solo estaba presente físicamente en el jardín, sino que también representaba una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual mediante mentiras y falsas promesas. Esta interpretación cambia todo. En lugar de imaginar una simple culebra de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y sus palabras para desafiar la autoridad de Dios y apartar a la humanidad. A lo largo de la historia, los estudiosos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino un ser divino y sobrenatural. Esta interpretación concuerda con varios pasajes de la Biblia que dan indicios sobre una figura poderosa que existía en Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio está en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, particularmente Ezequiel 28, 13-15. En Ezequiel 28, el profeta describe a un ser que estaba en Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: estuviste en Edén, en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, ónice, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esta vívida descripción pinta la imagen de un ser angelical magnífico, adornado con piedras preciosas, que ocupaba un alto rango dentro del consejo divino de Dios. Muchos estudiosos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída.
El término querubín ungido sugiere un poderoso ángel guardián, uno que tenía una posición especial de honor y autoridad. En el contexto del antiguo cercano Oriente, los querubines eran vistos como seres espirituales poderosos que guardaban el trono de Dios. Ellos no eran los gorditos bebés alados representados en el arte popular, sino seres fieros e imponentes, a menudo asociados con el poder y la protección divinos. Esta descripción no encaja con una simple serpiente deslizándose por el jardín, sino más bien con una figura divina resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser en Edén? La conexión se vuelve más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase caminabas en medio de piedras de fuego implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios, pero el orgullo y la rebelión lo llevaron a su caída. Isaías 14, 12-15 describe más a fondo a este ser, a menudo identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, y como resultado fue derribado de su posición exaltada. Este es el ser que muchos estudiosos creen que estaba presente en el jardín del Edén, disfrazado como serpiente. No era una simple culebra, sino un ángel caído, un querubín que una vez fue glorioso y que se convirtió en un engañador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos da una visión crucial. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo aparece como algo bueno y bello, disfrazando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea naas, que exploramos antes, encaja con esta interpretación, no solo se refiere a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó ante la serpiente. Ella no estaba hablando con una serpiente deslizante, sino interactuando con una figura divina radiante que parecía confiable y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras, sino también en la apariencia, un ser de luz ofreciendo sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una realización profunda: la serpiente de Génesis fue mucho más que un animal. Fue un ser caído poderoso que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser había sido un guardián del trono de Dios, y ahora se había convertido en adversario, el enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia por completo nuestra comprensión de la historia. Desplaza el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en medio. La serpiente no era solo una culebra, era un ser divino caído que usó su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender plenamente quién fue la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una dramática caída desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 14, 12-15, el profeta nos da un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Dice: Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero derribado eres hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. Este pasaje es a menudo interpretado como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Retrata a un ser que una vez fue glorioso, creado para brillar con resplandor divino, pero que se consumió con orgullo. La repetición de la frase subiré muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de tomar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia, fue un intento abierto de derrocar el orden divino de Dios. Buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza a las huestes angelicales, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de hacerse igual al Altísimo muestra su ambición de convertirse en Dios, un acto de pura arrogancia.
Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un vistazo a su magnificencia antes de su caída. Ezequiel 28, 12-15 describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, adornado con toda piedra preciosa. Dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, algo cambió. Se halló maldad en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en el rol que Dios le había dado, quiso más. Quiso la adoración, la gloria y la posición que solo le pertenecen a Dios. Este orgullo lo llevó a su caída, y fue expulsado del cielo, ya no el portador de luz, sino el príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, el mismo Jesús se refiere a este evento diciendo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma la naturaleza repentina y dramática de la expulsión de Lucifer. Un momento estaba entre las filas de los seres celestiales, y al siguiente fue derribado, separado de la gloria que una vez conoció. La tierra, que había sido una fuente de vida y abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo ya no sería una tarea alegre, sino un esfuerzo cansado. Cada cosecha serviría como un recordatorio de su paraíso perdido y de las consecuencias de su elección. Dios también le dijo a Eva que su experiencia en el parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor en el parto sirve como un recordatorio físico de la maldición, pero también destaca el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida vendría acompañada de sufrimiento, también llevaría la promesa de redención a través de las generaciones futuras. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero vino con un precio muy alto. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y el uno del otro. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la perfecta voluntad de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable retorno al polvo. Génesis 3. 22-24 nos dice que Dios colocó querubines con espadas de fuego para guardar la entrada del jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue meramente un castigo, sino un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada fue un límite que los protegía de una vida de dolor y sufrimiento eternos, permitiendo en cambio la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, la promesa de redención ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente vendría un día a cerrar la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén fue un viaje hacia un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. La escena simboliza la batalla duradera entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino más bien el comienzo de una gran lucha que resonaría a lo largo de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por sufrimiento y guerra espiritual, pero la promesa de Dios finalmente traería esperanza y restauración. Desde el mismo momento de la caída de la humanidad, Dios ya había comenzado un plan de redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Este único versículo anuncia una gran batalla que abarcará las edades, una batalla en la que Satanás, el engañador, será derrotado un día por un Redentor prometido. En esta profecía, Dios deja en claro que, aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. La frase «Él te aplastará la cabeza» apunta a un descendiente de Eva que dará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa resonó a lo largo de las generaciones. Aunque la humanidad enfrentó sufrimiento, muerte y separación de Dios, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Esta promesa, transmitida desde el principio, señalaba a Jesucristo, quien nacería siendo plenamente humano y plenamente divino para traer salvación a un mundo caído. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió esta antigua profecía.
A diferencia de Adán y Eva, que cayeron en la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, completamente obediente a la voluntad de Dios. Y al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en Edén. A través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y de la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder a las fuerzas espirituales de la oscuridad, desarmó a Satanás y a sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía un momento de debilidad y pérdida, en realidad fue la mayor victoria de la historia. El poder de Satanás fue destrozado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla en la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo. Al resucitar de entre los muertos, venció la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que sigan a Cristo un día compartirán esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente mediante su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en Edén se cumplió en el sepulcro del jardín, donde Jesús conquistó la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba. Es una victoria sobre todos los poderes de la oscuridad, sobre cada plan y tentación que Satanás haya ideado. Para todos los que creen en Cristo, el poder de la serpiente está roto. Los seguidores de Jesús ya no están atados por el pecado, reciben el don del Espíritu Santo, que los capacita para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición de Edén se revierte. Mientras que Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconciliara con su Creador. Romanos 5, 18-19 lo explica perfectamente. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos promete un futuro que refleja el paraíso de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá muerte, dolor ni separación de Dios. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo de esta creación restaurada. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria definitiva anunciada en Génesis. Un mundo renovado donde la maldición de la serpiente ya no existe y el pueblo de Dios está otra vez en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad, es una historia de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar a su creación. La cruz permanece como un símbolo de esa redención, un símbolo del amor inquebrantable de Dios y su deseo de traer de vuelta a sus hijos a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente es total y la esperanza de la humanidad es restaurada. Al final, el mensaje de Génesis 3:15 es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan de Dios para la redención es aún más fuerte. La derrota de la serpiente estuvo asegurada desde el principio, y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está sostenida por la verdad de que Jesús ya ha vencido, y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio la revelan como un poderoso ser caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Comprender esto nos da una visión más profunda de la naturaleza de la tentación y de la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación cambió la forma en que ves la historia de Génesis, por favor dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta perspectiva. ¿La serpiente fue más que solo una serpiente? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.